Ahora vamos a abrir la Biblia para ver en qué se basaron estos golpes. Segundo libro de Reyes, capítulo 13. Capítulo 13. Vamos a leer, hermanos, en el verso 14 al 19. ¿Ya lo tiene? Dice así: estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió, y descendió a él Joás, rey de Israel. ¿Quién descendió? Joás, rey de Israel, y llorando delante de él, dijo: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y le dijo Eliseo: toma un arco y unas saetas. Tomó él entonces un arco y unas saetas. Luego dijo Eliseo al rey de Israel: pon tu mano sobre el arco. Y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey y dijo: abre la ventana que da al oriente. Y cuando él abrió, dijo Eliseo: tira. Y tirando él, dijo Eliseo: saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios en Afec hasta consumirlos. Escuche bien. Y le volvió a decir: toma las saetas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo: golpea la tierra. Y él la golpeó 3 veces y se detuvo. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo: al dar 5 o 6 golpes, hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno, pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. Los que dieron más de 6, dele gloria a Dios. ¿Nadie le da gloria a Dios? Los que le dieron menos de 6 hubieran terminado con su problema, lo hubieran exterminado. Pero bueno, ese es, hermanos, un tipo de trabajo profético que Eliseo hizo para el rey Joás. Y esto, hermanos, trayéndolo a nuestra vida actual, pudiéramos hacer también un trabajo profético con los que pasaron. Claro está que el rey Joás no sabía el significado de esta acción, él no sabía. Por eso quise que pasaran a alguien que no sabe, porque el que ya sabe, hubiera dado 30, 40, 50 golpes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no, ya sé qué escritura está tocando y ya sé qué quiere decir. Pero si no se acordaban, a lo mejor también dijeron: no, pues con 3 golpes, como dijo el hermano, uno solo, pero bien dado. Bueno, puede ser. Pero aquí la acción profética era exterminarlo, hermanos, hasta no quedar más. Después, cuando esto, hermanos, sucede, solamente en el verso 25, de ahí mismo del capítulo 13,
Y volvió Joás, hijo de Joacás, y tomó de mano de Ben-Hadad, hijo de Hazael, las ciudades que éste había tomado en guerra de mano de Joacás su padre. 3 veces lo derrotó Joás y restituyó las ciudades de Israel. Ahí estaba, hermanos, la profecía cumpliéndose. 3 veces solamente. Y por eso es que Siria hasta el día de hoy sigue dando problemas. Hasta el día de hoy que los sirios y pelean. Si en aquella ocasión el rey los hubiera borrado, hermanos, no existiera esa nación. Eliseo, hermanos, fue un hombre que hizo grandes milagros y señales de parte de Dios porque había recibido la doble porción de Elías. Si ustedes se recuerdan, él dijo, pues yo quiero la doble porción de tu espíritu. Cuando tú te vayas, yo quiero esa doble porción. Y Eliseo hizo, hermanos, cosas tremendas. Se puede decir que lo doble que Elías por la doble porción que había recibido. Pero encontramos, hermanos, que Eliseo, como dice el verso 14, estaba enfermo de la enfermedad de que murió. Usted y yo tenemos que pensar y aceptar que no importa el nivel de espiritual que uno llegue a tener, la enfermedad también te puede llegar. Grandes hombres y mujeres de Dios murieron por algún accidente, por algún problema, por alguna enfermedad, y uno dice, pero ¿por qué si eran grandes hombres y mujeres de Dios, por qué tuvieron que terminar así? La enfermedad de Eliseo nos enseña que no importa quién seas tú en el nivel espiritual o qué tan amigo seas de Dios, la enfermedad te puede tocar. No importa cuánto te consagres, no importa cuánto tú hayas hecho, la enfermedad, hermanos, nos puede abatir. Yo he admirado a Eliseo en sus hechos, en la escritura, por lo que él hizo, un hombre siempre, hermanos, con seriedad, con determinación, con fe, con coraje de Dios para hacer las cosas. Un hombre, hermanos, determinado. Pero dice la escritura que de esta enfermedad él murió. Y algo, hermanos, sorprendente es que un día iban a sepultar a un hombre. No sé, iba un grupo ahí llevando el cuerpo, no sé si en un féretro, en un cajón, pero iban a sepultarlo. Pero de repente miraron una banda de merodeadores, asaltantes, y dijeron, no, pues esos ahí vienen para capturarnos, para robarnos, golpearnos, y aventaron, dice, el cuerpo a un lugar, y ahí estaba, hermanos, precisamente la tumba de Eliseo. Cuando el muerto cayó ahí, hermanos, en la tumba y tocó parte de esa tumba de Eliseo, dice que el muerto, hermanos, revivió y empezó a correr con ellos. Quiere decir, hermanos, que aunque tú te mueras, todavía sigue habiendo presencia de Dios y Dios así lo determina. Hay unción de Dios, hermanos, por lo que tú hayas hecho sirviéndole a Dios. Por eso, hermanos, es importante que nosotros tengamos ese pensamiento. Sí, soy débil, me voy a morir de algún problema, enfermedad, pero sigue habiendo, hermanos, presencia de Dios en la situación en que te encuentres, en el lugar en que te encuentres, sigue habiendo presencia de Dios, si así Dios lo quiere. Amén. Por eso es que, hermanos, hasta ahora todavía tenemos consecuencias de la caída de Adán y de Eva.
Lo que ellos hicieron son las consecuencias que todavía tenemos que llevar: enfermedad y muerte. Si es cierto, Cristo ya murió por nosotros, resucitó e intercede por nosotros, pero todavía está de por medio vencer a la muerte. Dice Apocalipsis que el postrer enemigo que será vencido es la muerte. Las enfermedades y la muerte todavía, hermanos, están entre medio del camino, hermanos, a donde vamos o donde queremos llegar. Por eso es que si tú te enfermas o te pasa algo, hermanos, es parte del proceso todavía de Dios. Y de esta manera, hermanos, no estamos libres o exentos de la enfermedad, de la muerte. Pero otra cosa es que Joás llega con Eliseo llorando. ¿Cuántas veces nosotros, cuando somos impotentes en el problema, en la enfermedad, lloramos también? ¿Se acuerda usted esa vez que tenía un problema, un dolor de muelas o algo, que ya había intentado las formas, las maneras, y entonces uno empieza a llorar? Porque ya buscaste y no hay consuelo, no hay una forma de salir adelante. Los hombres somos un poquito más duros de llorar, pero las mujeres son más sensibles, pero también los hombres lloran. Amén. ¿Dicen amén o no lloran? Amén. Jesús lloró y es el superhombre, el Dios todopoderoso. Entonces, hermanos, llega llorando porque tenía un problema, hermanos, serio con Siria. Siria lo sabía, hermanos, como siempre, por la desobediencia, los había, hermanos, estado machacando, molestando, robándoles, subyugándolos. Y Joás llega con Eliseo porque Eliseo sabía, tenía el conocimiento que si Eliseo moría, habría, hermanos, una desprotección, habría, hermanos, ya una forma en que los sirios aumentaran más, hermanos, el trabajo, aumentaran más, hermanos, la guerra, el problema. Y entonces Joás fue llorando porque sabía que Eliseo, aún en la enfermedad, podía hacer algo por el pueblo. Por eso es que va llorando y le dice, y en ese momento, hermanos, Eliseo como que no hace caso de su llanto, no le da importancia. Él se va a lo que va a tener que hacer para resolver ese problema. Porque a veces, hermanos, con llorar nosotros, con quejarnos, con estar hablando contra, el problema no se va a arreglar. Y se lo cuentas a tu mamá, a tu papá, y lloras, a tu mejor amigo o amiga, el problema no se va a arreglar con llorar. El problema se va a arreglar cuando tú lo enfrentes, cuando tú busques los mecanismos, las formas para enfrentarlo y vencerlo en el nombre de Jesucristo. Ese problema, esa enfermedad puede ser vencida por el poder de Dios, pero por tu esfuerzo, por tu dedicación, hermanos, a buscar. En aquellos tiempos, hermanos, sin el mensaje profético para el pueblo, como pasó en el libro de los jueces, venía un libertador, los liberaba, servían a Dios, pero luego se olvidaban y venía otro y los cautivaba. También, hermanos, cuando el mensaje profético falta, el pueblo se descarría,
el pueblo se desorienta, las ovejas son esparcidas. Se necesita, hermanos, el mensaje profético de Dios, se necesita la corrección de Dios, se necesita la palabra de Dios para que el pueblo siga perseverando, buscando y sirviéndole a Dios. Cuando un hermano o una hermana deja de asistir a la iglesia a la que pertenece, ¿sabe qué empieza a pasar? Yo creo que de alguna manera todos lo hemos quizás vivido o visto. Observe a los hermanos, hermanas que un tiempo eran activos, venían y dejan de asistir. Cuando regresan, obsérvelos cómo están. Amén. Esto lo hemos visto, lo hemos vivido. En 40 años yo he visto esta situación de la iglesia. ¿Por qué? Porque se alejan de la palabra, se alejan de la presencia de Dios, se alejan del mensaje profético y entonces, hermanos, empieza a estar en ellos muerte espiritual. Y cuando hay muerte espiritual, también da, hermanos, paso a lo que es la apostasía. Es decir, ahora de lo que creía, ahora estoy en contra. Y si no lo digo con los hechos, estoy diciendo que estoy contra de eso ahora. Por eso es importante, hermanos, que nosotros siempre estemos, hermanos, al tanto de las cosas de Dios. No importa si estos vienen o no vienen, o si están o no están, tú tienes que seguir adelante. Tirar, hermanos, la saeta al oriente, porque le dijo, abre la ventana y tírala al oriente. Eso tiene un significado también profético, simbólico. Normalmente en una casa hay 2, 3 ventanas. Pudo haber dicho, abre la ventana que quieras porque vas a lanzar una saeta. Pero no, abre esa ventana que da hacia el oriente. ¿Por qué hacia el oriente? Porque en el oriente, en esa dirección, hermanos, estaban los sirios. Allí estaban ellos, hermanos, acampados, allí estaban ellos atrincherados, allí estaba el problema. Por eso es que la saeta, hermanos, tenía que ser lanzada hacia ellos, hacia ese lugar, dando, hermanos, un significado, una forma simbólica de dar un golpe contra el enemigo. Y eso traería, hermanos, garantía de protección para el pueblo de Dios. Garantía de que Dios iba a hacer algo contra ellos. Por eso es importante, hermanos, cuando nosotros estemos enfrentando un problema, tenemos que orientarnos exactamente dónde está ese problema. Un día también amenazaron a otro rey y le mandaron unas cartas. Y en las cartas decía lo que le iba a pasar si no se rendía. El rey agarró las cartas, las leyó y vino al altar de Jehová y extendió las cartas en el altar y se las mostró a Dios y le dijo, mira, Señor, estas son las cartas que me han enviado y mira todo lo que dice y mira todo lo que están acechando contra nosotros. Aleluya. Él se enfocó, hermanos, precisamente al problema. Y tú y yo, hermanos, tenemos que saber exactamente dirigirnos hacia ese problema. No hay que buscarle vuelta o no hay que redondearlo, hay que ir a enfrentarlo directamente. Amén.
que como dicen, buscar por las ramas o andarse por las ramas, pues es más difícil, es más tiempo, es más trabajo. Por eso es que él le dijo, lánzala al oriente. Golpear, hermanos, mire, el rey agarró las saetas y no agarró una como ahorita lo hicimos. Él agarró varias o un puño. Normalmente las amarraban el puño con un cuero, una cinta de cuero, las amarraban y ahí las traían en la aljaba, que es donde se meten acá atrás. Entonces le dijo, agarra las saetas, y él agarró el puño, no sé, 4, 5, 6, y tenía que golpear la tierra. Nosotros agarramos una, pero agarrar 6, 7 saetas tiene un significado más amplio de lo que el poder de Dios puede hacer, de lo que tu fe puesta en acción puede hacer. Y entonces, hermanos, golpear solo 3 veces la tierra. Cuando Eliseo miró que el rey hizo esto, lo que yo alcanzo a entender es que el rey Joás mostraba, hermanos, miedo, temor, ignorancia. Las agarró hasta con cierto temor, incertidumbre. Pues, ¿esto qué significa? Tú golpeas la tierra y como alguien, hermanos, con esos golpes no se puede hacer nada. Usted tiene que entender cuál era la idea de Eliseo al decir golpea la tierra. Eliseo quería mirar esa energía, esa determinación, esa valentía en el rey para golpear. Pero no lo miró, miró miedo, miró, hermanos, poco fervor, poco interés. Porque como rey tenía que tener toda la energía, toda la valentía, toda la determinación de decir, sí, la vamos a hacer, Dios está con nosotros y tú como profeta de Dios, tú nos vas a respaldar y nos vas a guiar en lo que hay que hacer. Eliseo no miró fervor, no miró determinación, no miró, hermanos, dedicación, no miró devoción ni decisión para hacerlo. Imagínate, tienes un problema y pues a ver cuándo se soluciona. Dicen que las avestruces cuando ven un problema, dice que entierran la cabeza, la esconden, pero pues si tienen un cuerpezón, esconder la cabeza no les va a valer de nada. Pero a veces así le hacemos. Está el problema y pues le sacamos la vuelta y a ver si se arregla solo. Tienes que lanzarte sobre él, agarrarlo del cuello, darle patadas, darle golpes. Problema, te voy a acabar en el nombre de Jesucristo. Oración y ayuno, palabra, y te voy a vencer. Y simbólicamente usted tiene que agarrar un mazo, algo y golpea ese problema. Cuando estés en esa habitación, ese lugar orando, golpéalo, machácalo en el nombre de Jesucristo y que se acabe, que se borre, que se termine totalmente. Tiene que haber una determinación simbólica para enfrentar ese problema. Pero si tú lo ignoras y dices, no, pues ahí más adelante a ver qué podemos hacer, el problema, hermano, se puede hacer más grande. Porque a veces el problema es pequeño y lo dejas crecer. Al rato, hermanos, es un problemón.
Son como los intereses del banco, de Coppel. Debo 100 pesos, al otro mes lo doy y al otro ya son 300. Bueno, a mí no me gusta, soy enemigo de pedir fiado a las tiendas. Yo no sé, pero hay gente que le encantan los préstamos y estar pagando. Bueno, ¿verdad? Pero, hermanos, Eliseo le dice, mire bien, abre la ventana que da al oriente. Significa que el del problema debe tomar la iniciativa. Porque Eliseo pudo haber dicho, bueno, esta ventana da al oriente, espérame, rey, yo la voy a abrir. Pero no, él le dijo, tú tienes que abrir esa ventana, porque el problema es tuyo como rey. Y a veces queremos que los demás nos hagan, hermanos, el trabajo que a nosotros nos corresponde. Hasta pensamos y digamos, no, es que yo supongo que lo va a hacer. Yo supongo que va a estar. Hasta alguien dijo por ahí, si algo quieres que salga bien, tienes que hacerlo tú. Pero eso de dar por hecho las cosas, de dar por hecho a las personas, de dar por hecho que las cosas se van a hacer bien, hermanos, muchas veces ese es el más grande error que cometemos. No es que yo pensé que tú lo ibas a hacer. No es que yo creí. No es que se supone. Las suposiciones es la mamá de todos los errores. No es que es mi hijo, es mi hija y pues yo no creí que no lo pudiera hacer o no lo fuera a hacer. No hay que suponer, hay que estar seguros que ese trabajo, que esa cosa se tiene que realizar y estar supervisando y vigilando que aquello se lleve a cabo para que el propósito se cumpla. ¿Verdad? Porque el rey, como digo, siéntate, tú eres el rey, yo voy a abrir la ventana. Y yo voy a tomar el arco hasta por ti. Y yo la voy a lanzar y tú nomás vas a estar viendo y yo te voy a decir lo que va a suceder. No, tú tienes que abrir la ventana, tú tienes que tomar el arco, tú tienes que poner la saeta y tienes que lanzarla con las fuerzas que puedas. Lo que sí hizo el profeta es que sí puso sus manos sobre las manos de Eliseo cuando estaba tensando el arco, en señal de que te paso corriente, te paso la unción, te paso la fe, te paso la confianza, pero tú tienes que tirar del arco lo más fuerte, lo más lejos que puedas, tira. Y a veces, hermanos, nosotros los pastores o líderes, ese es el trabajo que tenemos que hacer, solamente ayudar a la gente y decirle cómo haga las cosas, pero no esperen que todo como pastor o líder lo hagamos por usted. A veces la gente se decepciona, no, y es el pastor, no vino a visitarme, cuando estaba enfermo, cuando tenía necesidad ni cuenta se dio, pero también cuando nos mandaron a hablar, cuando nos dijeron. La Biblia dice, si está alguien enfermo, tiene un problema, llame a los ancianos de la iglesia para que vayan y oren por él. No dice, espera que el pastor adivine, espera que Dios le revele para que vaya a buscarte. Y no me estoy defendiendo, estoy diciendo, hermanos, lo que la Biblia dice. Tienes un problema, háblanos, llámanos. Si el pastor no puede, ahí está el ministro, ahí está el asistente, ahí está el líder de la fraternidad. Pero no te quedes con tu problema. Porque al rato, hermanos,
Yo, ya para qué vienen, ya se murió. Pues sí, ¿y quién se dio cuenta? Solamente ustedes. En las iglesias a veces el último que tiene la información de chismes y cosas es el pastor. No sé por qué es así. Siempre uno es el que se da cuenta al último. Y eso porque alguien pues estudió la chismografía a veces, pero como materia, pero, pero a veces no se da uno cuenta. Entonces, hermanos, el rey tenía que hacer ese lanzamiento, tenía que abrir la ventana a él. Yo solamente pongo mis manos sobre ti para transmitirte el propósito de Dios. Cuando, hermanos, abres la ventana, las cosas, hermanos, tienen que empezar a cambiar. Cuando abres una ventana, cuando abres una puerta, cuando haces un cambio en tu vida, empiezan a aparecer formas diferentes de servir a Dios. Empiezan a surgir cosas diferentes en tu pensamiento, en tu persona, en tu familia, en tu trabajo. Cuando algo nuevo, cuando abres una ventana, hermanos, diferente, algo diferente también tiene que empezar a acontecer. Pero si esas ventanas no se abren, hermanos, siempre estamos en el mismo cuarto, en las mismas cuatro paredes, en la misma situación, en los mismos propósitos, y no hay un cambio, hermanos, nuevo que nos motive a seguir adelante. Por eso es necesario abrir ventanas en tu vida, en tu mente, en tu corazón, en tus sentimientos. Tienes que hacer cambios en tu vida. Yo juego fútbol y me ha tocado jugar con equipos malos. Y yo digo, ¿por qué estoy aquí? Estoy aprendiendo de ellos. Y me he cambiado a otros equipos. No, yo no quiero jugar con los perdedores. Siempre pierden, siempre pierden, siempre pierden. Por más que uno se esfuerza, no, pues no tiene caso estar ahí. Yo digo, me voy a cambiar a otro equipo y me he cambiado a otros equipos mejores. Pero si yo digo, no, pues no le hace que perdamos. Aquí vamos a estar siempre. Y muchos tienen esa mentalidad. No, pues él es mi amigo, me cae bien y pues yo aunque perdamos, yo sigo con ellos. Porque me pongo la camiseta del equipo, aunque seamos perdedores toda la vida. Pues yo digo que no. Dios nos ha enseñado a ser, hermanos, personas que vivan en victoria siempre, en triunfo siempre, en crecimiento siempre, en experimentar cosas nuevas siempre en tu vida. Entonces, hermanos, yo te invito a que abras ventanas en tu vida. Haz cosas nuevas, cosas diferentes. Déjalo rutinario para que experimentes algo, hermanos, que nunca has vivido, nunca has imaginado. Cuando el rey envió la saeta, hermanos, sí hubo cambios, pero no hubo cambios que favorecieran totalmente al rey y al pueblo. El profeta se enojó porque solamente dio 3 golpes. Y la Biblia no dice, pero a lo mejor le dijo, ¿cómo eres tonto? ¿Cómo eres necio? ¿Cómo eres inconsciente? ¿Por qué das 3 golpes nada más? Se enojó con él. Amén. Y entonces, hermanos, esta es la enseñanza.
que abramos ventanas a nuestro favor. El arco significa fuerza, significa dirección, significa poder, significa dar golpes certeros al problema. Al golpearlo mínimo 6 veces, el problema tiene que empezar a desaparecer. Habrá, hermanos, ventanas en tu mente, en tus acciones, en tu existir diario. Tiene que haber, hermanos, cambios, que no sea siempre lo mismo. La ventana no la abrió Dios ni el profeta, la tuvo que abrir el rey. Porque a veces también con el Señor, Señor, envíame, dame, pero yo no hago los movimientos que tengo que hacer, los golpes que tengo que dar, la búsqueda que tengo que hacer. No lo hacemos y queremos que Dios lance la saeta, abra la ventana y envíe la bendición. Pero lo cierto es que nosotros tenemos que abrir la ventana. Tenemos que dar pasos de fe. Dios a veces actúa de acuerdo a nuestra fe, de acuerdo a nuestro carácter, de acuerdo a nuestra determinación. Vinieron 2 ciegos al Señor y Él les dijo, ¿qué quieren que yo haga? Dijeron, pues que veamos. ¿Y ustedes creen que yo puedo hacer eso? Ellos dijeron, creemos que puedes hacerlo. Entonces, conforme a vuestra fe, se ha hecho y sus ojos fueron abiertos. Y eso es lo que espera el Señor de nosotros. El Señor dice, ¿tú crees que yo puedo librarte de esa enfermedad? ¿Tú crees que yo puedo sacarte de ese problema? ¿Tú crees que yo puedo sacarte de esa cárcel? Y de acuerdo a la respuesta y al creer de nosotros, muchas veces Dios actúa. Si tú crees que yo puedo, entonces que así sea. Porque tú crees. Y ahí es donde nosotros, hermanos, estamos inmersos en decirle, Señor, yo creo que tú eres el Hijo de Dios, que tú tienes todo el poder y toda la autoridad, y lo que tú digas se puede realizar, y yo creo a tu palabra. Y entonces Dios actúa cuando tú crees. Porque nosotros, hermanos, ponemos el límite para el poder de Dios a veces. No es que Dios no pueda, es que nosotros limitamos el poder de Dios. Jonatán un día dijo, tú y yo como mi escudero vamos a ir al campamento de los enemigos y Dios va a hacer una hazaña con nosotros, porque Dios actúa siendo muchos o siendo pocos, para Dios es igual y vamos a descender. Eso es, hermanos, creer que Dios puede hacerlo. ¿Tú crees que Dios puede sacarte de tu problema? ¿Tú crees que Dios puede sanarte de tu enfermedad? ¿Tú crees que Dios puede limpiar tu mente, tu corazón de cosas que están perturbando? Si tú crees, Dios lo puede hacer. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Vamos a hacer una oración de fe. Acuérdense que cada vez que venimos a la iglesia, venimos por una palabra de Dios, por una motivación de Dios a nuestra vida, por una idea que Dios nos dé de cómo hacer, cómo actuar en nuestro diario vivir. Y en este día depende si tú los golpes que le des al problema. Yo tengo un problema y estoy luchando con él, y muchos ya lo saben. Pero yo estoy dándole golpes. Yo estoy dando golpes. Y yo creo
que cualquier rato el problema se tiene que derrumbar. Se tiene que derrumbar.